nosotros estamos hablando de circuitos de una vivienda, pero tendríamos que iniciar haber iniciado por eh, qué es un circuito simple o qué elementos componen un circuito simple, ¿sí? Un circuito simple es el circuito necesario para el funcionamiento de un artefacto o del encendido de una lámpara. El circuito simple está compuesto por un tablero. Ese tablero tenemos que tener las llaves de corte. Tenemos que considerar dos llaves de corte. Y a su vez, ese elemento tiene que tener una descarga a tierra, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros tenemos que hacer un prolongador para construcción, que normalmente usamos cualquier cable todo quemado, doblado, atornillado, atado con plástico, que no tenemos que hacer eso, tenemos que preservarnos. ¿Y cómo nos preservamos? Tenemos que hacer con una cajita de base que lleve llaves térmicas. Sí, lo vamos a conectar a un tomacorriente común, a lo mejor, no hay ningún problema. Pero de esos dos polos que sale, que es el negativo y el positivo, o la fase y el neutro, ¿sí? Y que tiene una conexión a descarga a tierra, y tenemos que dar ese tipo de conexión nosotros. Entonces, ese circuito simple, llamado así, ese circuito simple debe contener todos los elementos básicos, o sea, el tablero, las llaves de corte y la conexión para descarga a tierra. El circuito simple, digamos que vamos a estar en función de conectar una lámpara, ¿sí? Vamos a hacer de las antiguas con filamento. Vamos a conectar una lámpara y vamos a conectar un tomacorriente y le vamos a poner un ¿qué? Un interruptor para el encendido de esa lámpara, ¿sí? Entonces, cuando vamos a realizar el circuito simple es algo extremadamente sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es salir con los cables correspondientes, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que venir ¿con qué? Con un conductor que traiga la fase, y esa fase va a ingresar para nuestro tomacorriente, ¿sí? Y esa fase a su vez por dentro a través de un puente eléctrico. ¿Qué es un puente eléctrico? Es un pequeño conductor que une dos elementos. Entonces, del tomacorriente vamos a la llave, nunca al revés, nunca de la llave al tomacorriente, siempre del tomacorriente a la llave. Entonces, a partir de ahí, ese conductor que viene con una fase llamada positivo, ¿sí? A partir de ahí se convierte en neutro, se convierte en retorno y va a ir a alimentar nuestro portalámparas o nuestra lámpara. Entonces, este es el retorno. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno. ¿Y qué otra cosa tenemos? Muy sencillo lo que tenemos, la otra cosa que tenemos. La otra cosa que tenemos es el neutro. Si nosotros no teníamos un tomacorriente, con el neutro salíamos y nos íbamos directamente al portalámparas. Pero como tenemos un tomacorriente, entonces vamos a hacer el mismo recorrido con el neutro.
ese neutro va a entrar solamente al toma corriente, a la llave no va. Se lo vuelvo a decir porque me recalcan más de una vez y lo he visto en obra que cometen el error de querer conectar el neutro en las lámparas y terminan conectando de un lado el neutro, de otro lado el vivo, y cuando hacen, cliquean el interruptor, revienta todo. Y ese neutro desde el toma corriente, ¿sí?, se va a la lámpara, ese neutro. Entonces, la lámpara va a encender en el momento en que nosotros activemos el interruptor, dando paso de energía a la fase positiva que le va a llevar la energía al portalámparas. Pero no nos tenemos que olvidar, que lo voy a marcar con este color, de que del toma corriente tiene que salir el conductor que nos va a dar la conexión a tierra. ¿Sí? La conexión a tierra es obligatoria. La conexión a tierra es obligatoria. No podemos hacer una instalación eléctrica que no contenga este principio de descarga a tierra. Nosotros tenemos obligadamente que tener descarga a tierra. No tenemos en nuestra instalación la descarga a tierra, vamos a instalar un toma corriente exclusivamente para un artefacto eléctrico que pueda uno estar en contacto y tener riesgo, porque el lavarropas, la heladera, la plancha, hay muchísimos artefactos eléctricos que tienen cubiertas de metal, la pava eléctrica. Entonces, ¿cómo podemos arriesgar a no hacer una descarga a tierra? No tiene nuestra instalación, hagamos exclusivamente para ese toma corriente. Lo único que tenemos que hacer es calar la pared, llegar hasta el piso. Si es posible, si podemos salir, salgamos, vamos afuera, hacemos el pozo necesario para enterrar nuestra jabalina de bronce o de cobre. No tenemos de bronce o de cobre, hagamos con un hierro grueso, bueno, le ensartamos hasta allá al fondo, le metemos 1 kilo de sal al fondo y después recién lo tapamos. ¿Por qué la sal? Porque ese proceso de alcalinización que produce ahí, a ese efecto que produce ese cambio de pH en la tierra, es lo que hace de que la descarga a tierra sea más efectiva. Nosotros abajo tenemos exceso de sal, así que con que mandemos para abajo el hierro ya vamos a tener la conexión o la descarga como realmente necesitamos. Pero un circuito simple es esto, es lo que nos permite a nosotros tener una conexión para alimentar un toma corriente o un portalámparas. Con eso ya tenemos cubierto el circuito simple.